Buenas tardes. Hoy vamos a ver, en este video, vamos a hacer práctica de los modelos que habíamos visto en los videos anteriores. En los videos anteriores habíamos desarrollado una serie de modelos estadísticos de variables continuas y en este video vamos a hacer algunos ejemplos de los modelos que habíamos visto. Por ejemplo, vamos a ver del tema 4 de la guía, vamos a ver el problema número 7. Problema 7. ¿Sí? Problema número 7. ¿Qué dice el problema número 7? Vamos a leer el problema número 7 y vamos a tratar de interpretarlo primero y resolverlo después. Dice, hay unas baterías cuya vida útil es aleatoria, ¿sí?, con función de distribución de Weibull, con un beta igual a 60 horas y omega igual a 3 para X medido en horas. Bueno, vamos por partes. Cuando a mí me dan un problema de una variable aleatoria, lo primero que tengo que hacer es reconocer a la variable aleatoria que quiero estudiar. En este caso, la variable aleatoria que quiero estudiar es la duración de las baterías en su vida útil. Vida útil. ¿Sí? En horas. En horas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Una vez que uno reconoce cuál es la variable de estudio, o sea, la variable que uno quiere que estudiar, lo primero que tienen que hacer es analizar cuál es el modelo que se puede, o mejor se aplica, el modelo que se puede aplicar, o el que, mejor dicho, el que mejor se aplica a este estudio. Por lo que habíamos visto en los videos anteriores, de los modelos que se pueden aplicar en este tipo de fenómenos, el que mejor se aplica acá es la Weibull, ¿o no? Independientemente que lo diga el problema, uno tiene que saber reconocer en una situación real que es Weibull. Entonces, en este caso, tenemos que esta variable se comporta o sigue el modelo de Weibull. Una vez que uno reconoce el modelo a aplicar, lo primero que tenemos que decir es cuáles son los parámetros que me permiten desarrollar a la Weibull. Los parámetros son, acordémonos, beta y omega. Y lo primero que tenemos que preguntarnos si nos dan estos parámetros. Si nos dan, bienvenido sea, tenemos el problema solucionado, aunque parezca mentira. ¿Sí o no? Y los parámetros estos me los dan. El primer parámetro beta me dice que vale 60 horas. Beta es un parámetro de escala, o sea que tiene que estar medido en las mismas unidades que la variable. Y omega es un parámetro de forma, no tiene unidades, es adimensional. Y omega es igual a 3. Eso es lo que me están diciendo. Omega es igual a 3. Lo importante de reconocer los parámetros del modelo y además reconocer el modelo, que uno ya automáticamente sabe y conoce el comportamiento de estas baterías. ¿Por qué? Porque si omega es igual a 3, esto no tiene que ser escala, pero por lo menos un esquema, esquemáticamente el modelo tiene una forma asimétrica, partiendo de 0, por supuesto, ¿sí? Asimétrica, bueno, vamos a borrar porque nos salió mal esto, ¿sí? Tiene una forma asimétrica, pero positiva, ¿o no? Porque omega es menor a 3, ¿o no? ¿Sí? Es una variable asimétrica positiva. Omega es igual a 3. Al ser asimétrica positiva en la Weibull, donde omega es igual a 3, o sea que es menor a 3,6 y pico, ¿se acuerdan que era 3,6043? Podemos garantizar que estas baterías son más propensas a fallar por azar que por desgaste. Todo eso ya se sabe una vez que uno tiene el modelo reconocido y los parámetros identificados. Y es más,
Es más, si quisiéramos calcular la probabilidad de que una batería cualquiera dure un cierto valor o más, lo que nosotros llamamos G de Weibull, o sea, probabilidad acumulada a la derecha, o sea, función de probabilidad acumulada a la derecha, esto directamente se calcula, en este caso, como E a la menos X sobre 60 al cubo. Tan simple como esto. ¿Está claro? ¿Está claro? Bien. Entonces, una vez que tenemos todo conocido de la variable, porque los parámetros me dan todo de la variable, recién ahí podemos leer las preguntas y calcular las preguntas, o sea, resolver el problema. Entonces vamos a la primera pregunta. La primera pregunta que se me hace es, dice, calcular, ¿sí? Calcular qué duración deberá especificarse para las baterías si se desea tener la seguridad de que será superada por el 95% de las mismas. ¿Me están pidiendo una probabilidad? No, no me están pidiendo una probabilidad. Lo que me están pidiendo es un valor de X. ¿Qué significa esto? Me están pidiendo un valor sobre este eje, sobre X, pero que tenga estas condiciones, ¿sí? El valor de X que estoy averiguando tiene que ser tal que toda esta área que estoy marcando en rojo, ¿cuánto tiene que valer? 0,95, porque lo dice el problema. Yo quiero un valor de X tal que el 95% de las baterías supere ese valor de X. ¿Está claro o no? Es lo que dice el problema, ¿o no? Desde el punto de vista estadístico, ¿a esto cómo se lo llama? Fractil. En este caso, este es el fractil del 5%. ¿Está claro o no? Es el fractil del 5%. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo se halla este fractil? Bueno, hay dos formas. La ecuación no es muy difícil, lo podemos hacer directamente aplicando la ecuación o con el aplicativo, ¿no? Si aplicamos la ecuación, ¿qué tenemos que hacer? Igualamos E a la menos X sobre 60 al cubo y esto lo igualamos a 0,95. Porque esto me da esta área. Esta ecuación que está acá me da un área a la izquierda, a la derecha de un valor determinado. Un área a la derecha de un valor determinado. Entonces, si igualo esta ecuación a 0,95 y de esta ecuación despejo X, me va a dar el fractil. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y si no, usamos el aplicativo, ¿o no? Vamos al aplicativo, a la Weibull. ¿Sí o no? Ponemos en la Weibull beta igual a 60, omega igual a 3, que el aplicativo a omega lo llama alfa, ¿o no? ¿Sí? Y ustedes vieron que el aplicativo tiene dos cuadritos, uno rosa y uno celeste, ¿o no? Bueno, el cuadrito rosa, ¿qué vamos a poner? ¿Sí? Porque esa es la probabilidad, 0,95 o 0,05, lo que más bronca te dé. ¿Sí? Si pones 0,95 tenés que poner probabilidad a la derecha, mayor o igual. Y si pones 0,05 tenés que poner probabilidad a la izquierda, o sea, menor o igual. Y en el cuadrito celeste te va a dar el valor de X, que es lo mismo que haber despejado X de esta ecuación. Exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Bien? Entonces, seguramente que el valor de X va a ser, en este caso, 22,29 horas. ¿Estamos de acuerdo? O sea que este valor es 22,29 horas. Esto significa que el 95% de las baterías que estoy fabricando van a durar 22,29 horas. Y solamente el 5% de las baterías que estoy fabricando no van a llegar a durar ese valor. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, ahí está. Eso es lo que nosotros tenemos que interpretar del problema. ¿Alguna duda?
Bueno, vamos a la pregunta B de este problema. ¿Sí? Pregunta B del problema. Bueno, esto es la pregunta A, ¿no? Pregunta B. La pregunta B del problema dice lo siguiente. Calcular, ¿sí?, de las que duran más de 50 horas, ¿qué porcentaje dura menos de 60 horas? Esto es una probabilidad condicional. Vuelvo a recordar, todos los problemas que estamos viendo en estos momentos no dejan de ser la lógica de los problemas primeros de los temas anteriores. Lo único que estamos haciendo es aplicando los nuevos modelos que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, la pregunta B, lo que nos está pidiendo es una condicional. Es la probabilidad de que X sea menor a 60 sabiendo que X es mayor a 50. La probabilidad condicional. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Y cómo se resuelve esta probabilidad condicional? Es la intersección de estos dos elementos dividido el condicionante. O sea que en nuestro caso, ¿qué sería? El condicionante es la probabilidad de que X sea mayor a 50. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Y el numerador qué sería? La probabilidad de estar comprendido entre 50 y 60. La probabilidad de estar comprendido entre 50 y 60. Si no ven el numerador, perdón, podemos hacer, ¿sí?, algo muy interesante. Vamos a este grafiquito. Vamos a este grafiquito. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá. ¿Sí? Vamos a volver a graficar este modelo. Y vamos a poner esto. Supongamos, esto no tiene que ser a escala, solamente es para darnos una idea de lo que queremos calcular. Si esto es 50, toda esta área que estoy marcando en negro son los que están por encima de 50. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. Si yo marco 60, toda esta área que estoy marcando en rojo, son los que están por debajo de 60. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? De manera que la intersección es lo que está entre 50 y 60, ¿o no? ¿Sí o no? La intersección, si la querés ver, la vamos a marcar en verde, ¿sí?, es lo que está entre 50 y 60. ¿Está claro o no? ¿Entendido? Entonces, ¿por qué esta condicional se resuelve de esta manera? Es lo que está comprendido entre 50 y 60 dividido lo que está por encima de 50. Muy bien. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Muy sencillo. A ver, ¿cómo se resuelve esta probabilidad? Y tenemos dos alternativas. O calculamos el área por debajo de 60 y le restamos el área por debajo de 50, o al revés. Calculamos el área que está por encima de 50 y le restamos lo que está por encima de 60, para que me dé lo que está en el medio. Yo voy a agarrar esta, voy a hacer la G de Weibull de 50 menos la G de Weibull de 60. Dividido, ¿y esto qué será? Lo que está por encima de 50, o sea, la G de Weibull de 50. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Por qué trabajé con la G y no con la F? Y porque como en el denominador tengo la G, así lo busco una sola vez, la probabilidad, ¿o no? ¿Sí? Trato de ahorrar tiempo. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Bueno, entonces ¿cuánto da la G de 50?
0,56, 0,56. 0,56, 0,62. 0,62. O sea que esto va a ser el denominador también. ¿No? Sí, sí. Muy bien. ¿Y cuánto vale la G de 60? 0,36, 78. 0,36. 78. 78. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Y esto me va a dar 0,3438. ¿Sí? Pero si volvemos a ver la pregunta dice porcentual. Entonces vamos a decir que el 34,38% de las baterías que duran más de 50 horas van a durar menos de 60 horas. ¿Está claro o no? ¿Sí? ¿Eh? ¿Entendido? ¿Está entendido? Repito, ¿esto qué significa? De todas las baterías que duran más de 50 horas, solamente el 34,38% dura menos de 60 horas. ¿Sí o no? Eso es lo que quiere decir. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda al respecto? Bueno, vamos a otro problema. ¿Sí? Vamos a otro problema. Vamos ahora al tema 5. Vamos ahora al tema 5. Vamos a borrar acá, ¿sí? Y vamos al tema 5, que son los otros modelos que habíamos desarrollado, ¿no? Y vamos al problema número 3. Problema número 3 de la guía. ¿Sí? ¿Qué dice el problema 3? Lo leemos. En un establecimiento agropecuario, el 10% de los novillos que salen a la venta pesan más de 500 kilogramos y el 7% pesa menos de 410 kilogramos. Bueno, entonces, ¿sí? A ver. ¿Qué variable estamos estudiando? Peso de los novillos. Esa es la variable. Peso de los novillos. En kilogramos, por supuesto. ¿Esta variable qué comportamiento tiene? Por lo que vimos en los temas normal. Todo lo que sea medible y mensurable física y antropométricamente es normal, de cajón. Normal. Ahí está. Muy bien. ¿Cuáles son los parámetros de una normal? La esperanza matemática y el desvío estándar. Pero el problema en este problema, valga la expresión y la redundancia, es que no me lo dan los parámetros. Por lo tanto, no puedo seguir adelante. Tengo que parar y decir, muchachos, hay que buscar los parámetros. Por lo tanto, la información que nos brinden nos tiene que decir o nos tiene que dar la posibilidad de calcular los parámetros. Ya automáticamente, cuando a mí me dicen que la distribución es normal o el modelo es normal, automáticamente yo puedo hacer un esquema para tenerlo en cuenta. El esquema es que el comportamiento de la variable sigue una campanita simétrica. ¿Estamos de acuerdo o no? Donde el eje de simetría es mu, que no lo conozco, y el desvío estándar tampoco lo conozco. ¿Está claro? Pero conozco un dato, o mejor dicho dos datos, pero vamos por el primero. Me dicen que el 10% de los novillos pesa más de 500 kilogramos. A ver, pensemos un cachito. Por encima de la media, ¿qué porcentaje de novillos voy a tener? ¿El 50% o no? ¿Sí o no? Voy a tener un 50% por encima y un 50% por debajo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, 500 es un valor que va a estar acá. Para que esta área que está acá,
¿Cuánto tiene que valer? 0,10. 0,10. 0,10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, el problema es qué hago con este valor. Porque el aplicativo, si no le doy la media y el desvío estándar, no hace nada. Justamente por eso enseñamos a la normal estandarizada. Porque la normal estandarizada se independiza de los parámetros. Porque acordate que la normal estandarizada tenía, ¿no? Vamos a hacerlo en negro. Tenía media 0 y desvío igual a 1. Esto es Z. De manera que si yo transformo este 500 en una Z, la Z correspondiente me tiene que encerrar un área de ¿cuánto? 0,90. De 0,10. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Porque si no, no es lógico. ¿Está claro? ¿Y cómo se transforma un valor de X en un valor de Z? Con esta ecuación. A ver. Z va a ser igual a 500 menos mu dividido sigma. ¿Está claro? Si yo quiero transformar este valor de 500 en este valor de Z, tengo que hacer esta cuentita. Pero usted me dirá, discúlpeme, pero muy encima no lo conozco, no importa, pero así hay que calcularlo, ¿o no? ¿Sí o no? Así hay que calcularlo. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Es que yo puedo averiguar cuánto vale este valor de Z. Puedo averiguar cuánto vale este valor de Z. Porque este valor de Z es el fractil del 90%. ¿O no? Porque si este valor de Z encierra 0,10 a la derecha, va a encerrar 0,90 a la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Y esto lo puedo averiguar? Sí, en el aplicativo. Si entramos en el aplicativo, en la normal, por default la normal nos da media 0, desvío 1. O sea que siempre por default la normal, ¿sí?, me da la normal estandarizada en el aplicativo. ¿Está claro o no? Ahora que conozco lo mismo, conozco el valor de probabilidad. Entonces, si yo pongo 0,10 a la derecha o 0,90 a la izquierda, me va a decir cuánto vale este valor de Z. ¿No? 1,2816. ¿Está claro o no? Entonces, si yo hubiera conocido mu y sigma, automáticamente al hacer 500 menos mu sobre sigma, ¿cuánto me debería haber dado? 1,2816. ¿Está claro? ¿Para qué sirve la normal estandarizada? Ahí está. No necesito conocer los parámetros con la normal estandarizada. Muy sencillo. Y ya automáticamente con esto tengo una ecuación que la voy a poner acá. Una ecuación es que 500 va a ser igual a mu más, ¿sí?, 1,2816 por sigma. Es una ecuación con ¿cuántas incógnitas? 2 incógnitas. Y justo las incógnitas, ¿qué son? Los parámetros que tengo que averiguar, ¿o no? Los parámetros que tengo que averiguar. ¿Está claro o no? ¿Sí o no? Bueno, ¿y de dónde saco la otra ecuación para resolver el sistema? ¿Y del otro dato que me dan? ¿O no? ¿Sí? Entonces vamos al otro dato. El otro dato era que el 7% de los novillos pesaba menos de 410 kilogramos. Y ese 410 lo voy a poner de este lado, ¿o no? 410 kilogramos. Por lo tanto, esta área que estoy marcando acá, ¿cuánto vale? 0,07. Con el mismo razonamiento que hicimos con el de 500, si yo transformo este valor de X, ¿en qué lo voy a transformar?
en una Z, ¿o no? Que encierra acá, ¿qué área? 0,07. O sea que estoy buscando el fractil del 7%. ¿Está claro? ¿Sí? Y ese fractil lo puedo sacar también del aplicativo, ¿o no? El fractil del 7%, ¿cuánto vale? Va a ser negativo. ¿Por qué va a ser negativo? Porque está a la izquierda de 0, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Cuánto vale esto? Menos 1,4758. ¿No? Bien. ¿Está claro? Ahora, si yo hubiera tenido los parámetros, ¿cómo hubiera obtenido este valor? Haciendo esta cuentita. 410 menos mu sobre sigma. ¿O no? O sea que 410 menos mu sobre sigma me debería haber dado, ¿qué cosa? Menos 1,4758. ¿Está claro? Y de ahí puedo sacar la otra ecuación, ¿o no? Vamos a poner acá que 410 va a ser igual a mu menos 1,4758 por sigma. Y ahí tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Estamos de acuerdo? Resolvemos el sistema. Y al resolver el sistema nos encontramos que sigma es igual a 32,64 kilogramos, por supuesto, y la media vale 458,17 kilogramos. Entonces, una vez que tengo los parámetros, o sea, 458,17 y 32,64 kilogramos, por supuesto, ahora puedo contestar a las preguntas. Si no tengo los parámetros, no. ¿Está claro o no? Entonces vamos a la primera pregunta. Leemos la primera pregunta. Dice: calcular el peso superado por el 15% de los novillos. Es muy parecido al problema anterior de la Weibull, ¿no? Estamos buscando un valor de X, tal que toda esta área que estoy marcando en rojo, ¿cuánto tiene que valer? 0,15, ¿o no? ¿Sí? Estoy buscando un peso, o sea, un valor de X, que supere, o sea, superado, mejor dicho, por el 15% de los novillos. ¿Sí? En definitiva, lo que estoy buscando, a ver si estamos de acuerdo, es el fractil del 85%. ¿O no? ¿Sí? Eso es lo que estoy buscando. Bueno, ahora que tengo los parámetros, es fácil esto, ¿o no? ¿Sí o no? Voy al aplicativo y hago lo mismo, ¿no? Ahora, en vez de media cero, ¿qué voy a poner? Voy a poner la media 458,17. Desvío estándar voy a poner 32,64, ¿o no? ¿Sí? Y de probabilidad, porque lo que voy a conocer es la probabilidad, puedo poner 0,15 a la derecha o 0,85 a la izquierda, como más te guste. ¿Sí? ¿Y cuánto da eso? Por 492. 492 kilogramos. ¿Está claro? ¿O no? ¿Esto qué significa? Como interpretación, que el 15% de los novillos pesa más de 492 kilogramos, y el 85% de los novillos pesa menos de 492 kilogramos. Eso es lo que quiere decir. ¿Entendido o no está entendido? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a la pregunta B. Vamos a la pregunta B. ¿Qué dice la pregunta B? Leemos. Dice: la probabilidad, o sea, calcular, por supuesto,
la probabilidad de que en una jaula de 25 novillos haya alguno con un peso menor o inferior a 400 kilogramos. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Bueno, con los conocimientos que tenemos y la información que tenemos hasta ahora, lo único que puedo calcular es la probabilidad de que un novillo elegido al azar pese menos de 400 kilogramos. ¿Sí? Que no es otra cosa que esta área que voy a marcar acá. Si esto es 400, ¿sí o no? El área verde que estoy marcando acá es lo que estoy tratando de averiguar. ¿O no? Que pese menos de 400. Por supuesto que ese valor tiene que ser menor al 7%, ¿o no? Si no hay algo que falló, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Estamos? ¿Sí? Y esto es fácil para calcularlo ahora, ¿no? Una vez que tengo los parámetros, esto es fácil, ¿no? Esto no es otra cosa que la F normal, si quieres ponerlo, de 400, ¿o no? Ahora en el aplicativo lo que voy a calcular es una probabilidad. En vez de calcular un valor de la variable, voy a calcular un valor de probabilidad. ¿Sí? Un área. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Y esto cuánto da? 0,0374. ¿Está claro o no? Esa es la probabilidad de que un novillo elegido al azar pese menos de 400 kilogramos. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto no es lo que me pide la pregunta. La pregunta me dice que yo voy a revisar una jaula de 25 novillos. ¿Qué es una jaula? Bueno, los camiones que transportan novillos se llaman camión jaula. En la jerga eso se lo llama directamente jaula. Esos camiones transportan entre 25 y 30 novillos. En este caso tenemos un camión que transporta 25 novillos. ¿Está claro? A ver, si yo agarro el camión y elijo un novillo al azar de adentro del camión, ¿cuál es la probabilidad de que pese menos de 400 kilogramos? 0,0374, ¿o no? ¿Sí o no? Si elijo otro novillo al azar de la misma jaula, ¿cuál es la probabilidad de que pese menos de 400 kilogramos? 0,0374, ¿o no? Eso quiere decir que todos los novillos que yo pueda elegir al azar van a tener la misma probabilidad de pesar menos de 400 kilogramos, ¿o no? Por lo tanto, esto se me ha convertido en un proceso de Bernoulli. Muy bien. Proceso de Bernoulli, donde el éxito, ¿qué es? El novillo que pesa menos de 400 kilogramos. Y la P de este éxito, ¿cuánto vale? 0,0374. ¿Está claro o no? ¿Y cuántos novillos voy a revisar? 25. N igual 25 novillos. De manera que la variable aleatoria, ¿cuál es? R. Cantidad de novillos que pesen menos de 400 kilogramos. ¿O no? Por lo tanto, ¿qué modelo tengo que aplicar? Binomial. Modelo binomial. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora volvemos a la pregunta. Dice que los 25 novillos haya alguno, o sea, uno más, ¿o no? Entonces, en definitiva, lo que me están pidiendo es la G binomial de 1 dado 25 y 0,0374. ¿Está claro o no? Ahora tenemos que ir a la binomial. ¿Sí o no? ¿Está? ¿Y cuánto da esto? 0,614. 0,614. Esa es la probabilidad de que en una jaula de 25 novillos, ¿sí?, haya uno o más, o sea, alguno, con un peso inferior
a 400 kilogramos. ¿Entendido? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Bueno, con esto hemos dado algunos ejemplos de los modelos que habíamos desarrollado en los videos anteriores y bueno, en el próximo video vamos a desarrollar el último paquete de modelos que vamos a ver en este curso. Así que nos vemos en el video siguiente.